intercaladas o internunciales, también se le llama, y neuronas motoras o motoneuronas. Esas son las tres categorías de neuronas desde el punto de vista anatomo-funcional. ¿Vale? Entonces, las neuronas aferentes o sensitivas. ¿Dónde vamos a encontrar las neuronas aferentes o sensitivas? Las vamos a encontrar en los ganglios de las raíces posteriores de la médula espinal. Y lo vamos a encontrar también en algunos nervios craneales que tienen ganglios sensitivos también. Ahí es donde las vamos a encontrar. Y esas neuronas, desde el punto de vista morfológico, son esas primeritas que yo les enseñé, que son de carácter monopolar, que tenían una sola prolongación y después se dividían como una T, en un axón y una dendrita. Esas son las neuronas sensitivas. Neuronas aferentes o sensitivas, esas se especializan, estas neuronas se van a especializar precisamente con su prolongación periférica que va a parar a algún territorio de piel o en alguna área interna, va a terminar en esa extremidad de la dendrita, que se divide también muchas veces en una arborización, va a terminar en unas estructuras que se llaman receptores sensitivos. Y esos receptores sensitivos son los que van a detectar la energía de distintos estímulos, por ejemplo, presión, tacto, temperatura fría, temperatura caliente, vibración. Distintos tipos de modalidades sensitivas van a depender del tipo de receptor que tenga esa neurona en el extremo distal de su dendrita, receptores sensitivos. Estas neuronas se van a especializar en detectar estímulos que van a generar impulsos nerviosos, que se van a transmitir como corrientes bioeléctricas hacia el sistema nervioso central, por toda la dendrita, viene por todo el sistema nervioso periférico, ahí hasta entrar por aquí, por el axón, al sistema nervioso central. Esas son las neuronas sensitivas o aferentes. Muchas de estas neuronas, los axones, suelen entrar en contacto sináptico, sinapsis axodendríticas, sinapsis axosomáticas, con neuronas intercaladas. Neuronas intercaladas, que están en esta zona de aquí, las astas posteriores. Estas estructuras de la médula espinal se llaman astas posteriores. Y esas astas posteriores están llenas, pero llenas, inclusive un pedacito también aquí del asta anterior, están llenas de neuronas intercaladas, son las más numerosas que hay en el sistema nervioso. Y esas neuronas intercaladas van a recibir la información que viene entrando recogida por la neurona aferente o sensitiva y mediante una sinapsis le va a hacer contacto y le va a entregar información. Ya veremos que estas neuronas intercaladas van a servir para, con su axón, transmitir esa información si es que hace falta. La van a transmitir hacia arriba, hacia distintas instancias que tenemos del sistema nervioso. Pero, bien, muchas van a recibir el contacto sináptico con su axón, van a hacer contacto entonces con neuronas motoras, con motoneuronas que están en el asta anterior, como esta que está aquí, como esa que tú ves ahí. Muchas neuronas intercaladas reciben de la neurona aferente y con su axón entran en contacto con la motoneurona del asta anterior. Vamos a tener, ya verán ustedes que vamos a tener algunas neuronas. Por ejemplo, yo voy a hacer una representación aquí. Vamos a pintar aquí la médula espinal. Y entonces, sí. Entonces, bueno, algunas neuronas aferentes que están aquí en el ganglio de la raíz posterior. Algunas neuronas aferentes que están ahí en el ganglio de la raíz posterior, pues, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Algunas van a establecer, por supuesto, reciben, digamos, de la periferia, ya, digamos, en la piel, por ejemplo, van a terminar en unos receptores sensitivos, digamos aquí en la piel,
esto va a transmitir potenciales de acción que van a venir así, entrar aquí, y cuando lleguen aquí, por el axón, esta neurona va a entrar aquí. Algunas neuronas están así en contacto sináptico con motoneuronas. Que son más bien después hacia el núcleo. Y se van a producir respuestas, como son los reflejos esos que ustedes aprenderán a explorar en clínica, ¿verdad? Eso lo damos en neurología y en psicología, se da eso. Reflejos como este, por ejemplo, me golpea aquí y se produce la contracción del cuádriceps, la pierna se tiende, ¿verdad? Bueno, ese tipo de reflejos, que hay muchos reflejos de este tipo, pues dependen de un estímulo que va a venir del músculo mismo cuando uno golpea, ¿verdad? Va a viajar así por aquí y el axón de la neurona va a hacer contacto directo con una motoneurona, que es el tercer tipo de neurona desde el punto de vista funcional, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de reflejo que exploramos en clínica es así, solamente, ¿verdad?, una neurona aferente con una sola sinapsis con la motoneurona. A eso se le llama un arco reflejo, monosináptico, porque es una sola sinapsis. Pero bueno, hay otras tipos. Esa parte de H representada en el dibujo, ¿cómo sería la sustancia gris? Esa letra acá es la sustancia gris. La sustancia gris es donde están las neuronas. Acá, esto ya lo veremos después. Estoy adelantando un poquito, pero bueno. Esta letra acá, todo es sustancia gris. Aquí hay neuronas, motoneuronas y neuronas intercaladas. Aquí hay neuronas también, pero esto que está aquí está fuera de lo que es el sistema nervioso central, esto está en la periferia. Y todas estas zonas que están viendo ustedes aquí es sustancia blanca. Ahí no hay neuronas. Bueno, las neuronas están en la sustancia gris y los ganglios. Bueno, decía, comentan ahí también que muchas neuronas aferentes recogen información desde la periferia, desde sus receptores, por aquí, entra, y cuando entra el axón de ella hace contacto sináptico con una neurona intercalada. Y esa neurona intercalada hace contacto con una neurona. Hay muchos reflejos que sí tienen varias sinapsis. Por ejemplo, aquí tiene una sinapsis neurona aferente con neurona intercalada con neurona motora. Pero bueno, este tipo de reflejo, los cuales ya veremos más adelante algunos, pues este tipo de reflejo no es como el reflejo ese que yo hice de golpecito, de la pena tira que programamos en distintos lugares. Ese primer reflejo que yo les mostré es nada más que una sola sinapsis. La neurona aferente entra en contacto con la neurona motora directamente. Pero hablando de las neuronas intercaladas, que son muy numerosas, otros muchísimos reflejos más complicados, precisamente las neuronas intercaladas. Una de las cosas importantes que tiene es que nos ayuda a poder tener respuestas reflejas complicadas, complejas, muy complejas, que sin la presencia de ellos no se podrían establecer todas las conexiones necesarias para esa respuesta refleja. Entonces, algunos reflejos, por ejemplo, si usted está cocinando y sin querer toca el fuego, rápidamente retira. Esa es una respuesta totalmente involuntaria, igual que esta otra de totalmente involuntaria. Y entonces, esa se produce, ese reflejo de retirada, que es un reflejo de protección, lo capta, por supuesto, el estímulo de una neurona aferente. Y esa neurona aferente, al entrar aquí, su axón va a entrar en contacto primero con una neurona intercalada. Y esa neurona intercalada, que es excitadora, va a excitar a la motoneurona correspondiente del músculo que va a retirar el antebrazo de la fuente agresora. Reflejos de ese tipo, vamos a tener varios, ya los veremos en otro momento, se tienen que integrar por contactos entre las neuronas intercaladas, las neuronas aferentes con las neuronas intercaladas. Además, estas neuronas intercaladas también tienen ramificaciones de sus axones que cruzan la línea media y conducen esta información
hasta la corteza cerebral. ¿Verdad? Porque cuando usted sin querer toca ahí el fuego y se quema, usted ya, cuando hizo así, ya había retirado. Eso usted ni lo pensó. La respuesta se produce automáticamente. Pero usted sintió quemazón ahí, sintió que se quemó. Y es porque esta neurona también conduce esto allá arriba. Las neuronas integradas son extraordinariamente importantes para la organización de los recuerdos. Alguns casos clínicos, as pessoas param de sentir qualquer coisa no membro. Isso quer dizer que deu algum problema nessas neuronas? Algo afetou elas? Claro, por supuesto. Muchas veces hay neuropatías periféricas. Neuropatías periféricas sensitivas donde se afectan precisamente estas fibras. Las fibras van por el sistema nervioso periférico, recorriendo sensibilidad, o los nervios periféricos llegan hasta su destino, ¿verdad? Cuando ocurren enfermedades que afectan a las fibras nerviosas en la periferia, a eso se llama neuropatía periférica. Y las neuropatías periféricas, algunas de ellas afectan las fibras sensitivas, otras afectan las fibras motoras, otras afectan las fibras sensitivas y las fibras motoras, ¿verdad? Y puede haber una mezcla de fenómenos de déficit sensitivo y fenómenos de déficit motor. Quando a pessoa nasce sem conseguir sentir dor, é problema neurológico ou mesmo? Cuando la persona nace y sem poder sentir dor. bueno, hay ¿cómo se llama? Hay un tipo de problema genético donde no se forman las neuronas sensitivas del ganglio de la raíz posterior, cuya función es recoger sensibilidad dolorosa. No se forman por un error. Durante la formación del tubo neural y de las crestas neurales, eso por algún problema genético o alguna lesión en el DNA, no se forma. Y eso muchas veces se puede transmitir hereditariamente de un padre a un hijo, pudiera ser que los hijos tuvieran también el mismo problema. Entonces, esas personas tienen una agenesia congénita al dolor, ¿verdad? Porque no tienen neuronas sensitivas para detectar dolor, ¿verdad? Pero bueno, ese es un caso muy particular, no es muy frecuente, pero se ve. Ese es un tipo de neuropatía crónica hereditaria sensitiva que se caracteriza por tener agenesia congénita de las neuronas que transmiten dolor. Las neuronas aferentes o sensitivas, que son las que traen las sensibilidades de la periferia, las introducen aquí. Neuronas intercaladas que pueden recibir esa sensibilidad y establecer contactos con motoneuronas para establecer respuestas reflejas. O también neuronas intercaladas que se van a encargar de transmitir, cruzando la línea media o entrando por aquí, ¿verdad? Transmitir esta información a instancias más altas del sistema nervioso, las neuronas intercaladas. Y las neuronas motoras o motoneuronas, pues son las que van a conectar, aquí en las altas anteriores son las que van a conectar directamente a través de la raíz anterior y los nervios periféricos, van a conectar con las fibras musculares, ¿verdad? Esos son los tres tipos de neuronas que hemos visto nosotros, cómo se van organizando en el sistema nervioso y cómo es que se va a ir en él. Vamos a hablar un poquito acerca de las neuroglias. Las neuroglias son el tejido de sostén y protección del sistema nervioso, ¿verdad? Es como si fuera el tejido conectivo del sistema nervioso. Es el tejido de conexión y de protección del sistema nervioso. Estas neuroglias, no son células nerviosas. Vamos a tener distintos tipos, ¿verdad? Vamos a tener algunas como estas que se llaman astrocitos, un astro que irradia luz, lo que están irradiando son prolongaciones. Estas prolongaciones no se llaman dendritas, ¿no? Son prolongaciones, pero generalmente el término dendrita se lo damos para las prolongaciones de las neuronas. Pero bueno, estos astrocitos, astrocitos protoplasmáticos, tienen sus prolongaciones bastante gruesas. Y hay otros astrocitos que se llaman astrocitos fibrosos. Esos astrocitos fibrosos, pues sus prolongaciones son mucho más finas, largas y finas. Entonces, ese es un tipo ¿cómo se llama la neurología? Los astrocitos protoplasmáticos y fibrosos. Generalmente los astrocitos protoplasmáticos con estas prolongaciones
esas prolongaciones entran en contacto con las dendritas de las neuronas, con los somas de las neuronas, ¿verdad? Y establecen una relación de contacto con neuronas a nivel de sus somas y a nivel de sus dendritas, los astrocitos protoplasmáticos. Los astrocitos fibrosos van a entrar en contacto, sus fibras, muchas de sus fibras van a entrar en contacto con los axones, por ejemplo, que están viajando en las neuronas esas de Golgi 12 o Golgi 1, son largas, pues generalmente entran, le dan sostén a eso. Vamos a tener también otro tipo de, también estos astrocitos van a tener algunas, tanto estos como estos van a tener unas prolongaciones que van a entrar en contacto con los capilares sanguíneos, y van a abrazar los capilares sanguíneos. Todos los capilares en el sistema nervioso están abrazados por prolongaciones de astrocitos, que se llaman pies vasculares o pies conjugadores, que le llaman, ¿verdad? Que son conexiones muy importantes que tiene el astrocito, este tipo de glía con el sistema vascular. Ya veremos después la importancia que tienen esas estructuras de los pies vasculares de los astrocitos protoplasmáticos, ¿verdad? Con relación a las neuronas. Entonces, tenemos que hablar de aquí, por ejemplo, de otra glía, como el oligodendrocito u oligodendroglía. El oligodendrocito u oligodendroglía parece una neurona, pero no es una neurona. Con sus prolongaciones citoplasmáticas se va, estas son neuronas glías. Todas estas glías que estamos hablando son glías del sistema nervioso central, no están en el sistema nervioso periférico. Entonces, estas glías dan muchas expansiones citoplasmáticas. Y esas expansiones se van enrollando, la membrana se va enrollando en segmentos de axones, ¿verdad? De fibras nerviosas que están pasando por sus costados, ¿verdad? Y van dando, como ves, este oligodendrocito le da un rollito de membrana a esta fibra, pero le da aquí, en este lugar, y en este lugar a esta otra fibra, con esto se le da a varias fibras, ¿verdad? O sea, un oligodendrocito puede dar varios parches enrollados de su membrana, y esos rollitos que están ahí forman lo que se llama una vaina de mielina. Y esa vaina de mielina va a ser muy importante para que el impulso nervioso que discurre por esta fibra viaje a gran velocidad y no se bloquee. La vaina de mielina que en el sistema nervioso central dan los oligodendrocitos, ¿ya? Esta vaina de mielina es muy importante para que los axones, las fibras, conduzcan a gran velocidad, ¿ya? Entonces, esas son las oligodendroglías. Entonces, astrocitos protoplasmáticos. Aquí tenemos los astrocitos protoplasmáticos, de nuevo, ven, aquí hay una fotografía de un astrocito protoplasmático, aquí un astrocito fibroso, ¿verdad? Sus características y prolongaciones. Vamos a ver aquí ahora lo que yo les decía, este es un astrocito protoplasmático y que tiene estas terminaciones que vienen aquí a un vaso sanguíneo, formando un pie vascular. Estos pies vasculares son muy importantes para entrar en contacto con la neurona. ¿Por qué? Porque las membranas de los astrocitos rodean un sector del capilar y forman como una barrera, que se llama barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y es una barrera protectora. Por ejemplo, hay sustancias que vienen por la sangre a través de los capilares que están en el sistema nervioso. Y si la membrana del astrocito que está ahí no le deja pasar, sencillamente no entra al sistema nervioso esa sustancia. Esa sustancia tiene que tener una composición química específica para que la membrana del astrocito le deje pasar. Y la membrana del astrocito, después del astrocito a través de su citoplasma va pasando y se lo va a entregar por las otras prolongaciones a la neurona. Por ejemplo, aquí, ¿ves? Este sería un capilar sanguíneo, este sería un astrocito con varios pies vasculares. Si por aquí viene una sustancia que puede ser útil para la neurona, bueno, le va a dejar pasar la barrera, esta que la membrana del astrocito, ese parche que está ahí, que se llama barrera hematoencefálica, le va a permitir pasar. Y a través de la prolongación astrocítica, esto va a viajar hasta la neurona. Si esta sustancia es dañina, puede ser que el astrocito
no le deje pasar y rechace a esa molécula y no la deja entrar. Por ejemplo, mire, voy a poner un ejemplo que es la penicilina. La penicilina es un antibiótico muy útil. Entonces, la penicilina, cuando no está enfermo el sistema nervioso, no está intacto, no tiene lesión de esa barrera astrocítica, pues sencillamente no entra la penicilina al sistema nervioso. Entra a los vasos sanguíneos, pero no se pone en contacto con el tejido nervioso porque la barrera astrocítica es la barrera hematoencefálica, no deja pasar la molécula de penicilina. Sin embargo, cuando hay una meningoencefalitis, que hay una inflamación de las meninges y de las membranas estas astrocíticas, se altera la funcionabilidad y la molécula de penicilina puede entrar al sistema nervioso y entonces eso se utiliza para que la penicilina pueda atacar a las bacterias que están produciendo la meningoencefalitis, ¿verdad? Ahí tienes un ejemplo de una sustancia que normalmente no pasa la barrera hematoencefálica, pero cuando está inflamada la barrera hematoencefálica del astrocito sí deja pasar alguna molécula. Y así hay otras tantas moléculas que no pueden pasar a través de esta barrera hematoencefálica que tienen los astrocitos. Aquí tienen varios astrocitos y un vaso sanguíneo. Ustedes cómo hacen pies vasculares. Son muchos, se producen verdaderos parches. Hay muy pocas áreas del capilar que no están rodeadas. Me voy a mostrar ahora en un dibujo ahí un poquito más evidente para que ustedes vean. Esto es un capilar sanguíneo. Vean ustedes, es una prolongación de un pie vascular de un astrocito. Este es otro. Vean cómo están rodeando. Es un estuche, una vaina que deforma todo el vaso sanguíneo, el capilar. Aquí, en el sistema nervioso, los capilares no son como los capilares que hay en casi todas las partes del organismo, que tienen poros y dejan pasar las sustancias por filtración. Aquí hay, enseguida voy a dar. Hay unas mujeres muy firmes, unos desmosomas, que son muy cerradas, y no dejan pasar por ahí ni una molécula. Entonces, las moléculas tienen que atravesar el citoplasma, que son las células endoteliales, las células del endotelio del capilar. Tienen que captar por pinocitosis, por transporte activo, por difusión, captar la molécula que venga por aquí. Y esa molécula va a llegar a entrar en contacto con la membrana del astrocito. Si el astrocito entiende de que esa molécula no es complicada para el sistema nervioso, la deja pasar y la va transmitiendo hasta llegar a entrar en contacto con la neurona. ¿De acuerdo? Ahora, si el astrocito, por la estructura que tiene la molécula, entiende, entre comillas, que no es, que puede ser perjudicial por la composición que tiene, sencillamente esa molécula es rechazada de nuevo y devuelta a la sangre y no penetra en el sistema nervioso. Ese ejemplo que le puse de la penicilina es un ejemplo de esto que les estoy diciendo. A ver, la muchacha que me iba a preguntar. Y la esclerosis múltiple. No, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. Lo que afecta es a la mielina. Después vamos a hablar de la mielina. Afecta precisamente a la mielina que los oligodendrocitos dan en el sistema nervioso central. La esclerosis múltiple. Bueno, entonces, señores, por tanto, una función importante que van a tener estos astrocitos con esas prolongaciones vasculares o pies vasculares, ¿verdad?, es precisamente establecen lo que llamamos barrera hematoencefálica entre la neurona y el componente vascular. Por ejemplo, si alguien no ha podido captar bien esto, yo les voy a hacer aquí en este dibujo. Vamos a poner aquí un capilar sanguíneo. Y entonces vamos a poner aquí. Y entonces, vamos a ver. Digamos que esto es un astrocito. Un astrocito. Estos astrocitos tienen algunas prolongaciones que se llaman pies vasculares. Hay muchos astrocitos por aquí que tienen pies vasculares por lado. No deja ahí prácticamente en ningún sitio sin pies vasculares, ¿verdad? Ya puede tener el astrocito también. Aquí así. ¿Bien? Ok. Estas otras prolongaciones vienen aquí y se expanden por aquí así, formando un estuche. Una vaina también a todas las expansiones de la neurona. Y entonces, ¿qué va a pasar? De una sustancia
sustancias nutritivas, se puede difundir perfectamente bien por aquí, hace así, le deja pasar la membrana y esto va siendo transportado por aquí, 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 y se entrega la membrana. Si la sustancia es una sustancia que se entiende que por la estructura no debe de entrar al sistema nervioso, esa partícula que viene por aquí, cuando entra aquí, ¿qué va a pasar? Le rechazan de nuevo y vuelve para dentro del vaso sanguíneo. Por eso se llama barrera hematoencefálica. Por eso se llama así, barrera hematoencefálica. Y es una función importantísima que tienen las líneas de macrocitos en el sistema nervioso central. Son líneas del sistema nervioso central. ¿Claro? Bueno, entonces, esto es un poco rojo. Entonces, estas uniones que hay entre las células endoteliales, son uniones muy firmes, muy cerradas, y por ahí no puede pasar ninguna molécula. Para que pasen las moléculas a entrar en contacto con los astrocitos, tiene que ser que por pinocitosis, por difusión, por transporte activo, pasen. Estas células se tienen muchas funciones de ese tipo. Ahora, si cuando llega aquí a este paso, la membrana del astrocito no congenia con ella, pues sencillamente la devuelve. Ahora sí, considera el astrocito, considera entre comillas, que puede pasar, pues pasa a través de esa prolongación hasta entrar en contacto con la neurona. Bueno, bien, entonces, aquí por ejemplo, mira, este es un ejemplo que ponemos de funciones que tiene el astrocito. La barrera hematoencefálica del astrocito con neurona, por ejemplo, los astrocitos son muy importantes porque están rodeando también la sinapsis. Las sinapsis están rodeadas por las prolongaciones astrocíticas, ¿verdad? Muchos astrocitos de eso, digamos, que tienen una sinapsis aquí. ¿Verdad? Digamos, este es un axón que termina aquí haciendo así, sinapsis con una neurona. ¿Sí? Una neurona acá. O sea, hacia ahora de la axón. Bueno, se ve. Entonces, hay astrocitos aquí. En esta zona de aquí hay astrocitos. Y las membranas de estos astrocitos, pues, también hacen una especie de rodeo. Este otro astrocito que está por aquí. Y con sus membranas, pues, pueden rodear también aquí a la sinapsis de forma como una especie de tienda. Una especie de tienda que ahí está. Y entonces, muchas veces, cuando el neurotransmisor se libera, que actúa sobre el receptor postsináptico, que ya terminó su trabajo, muchas veces es el astrocito el que recapta esa sustancia y la procesa aquí. Y se la puede intercambiar después a la neurona mediante otra prolongación. Esa es otra función que tienen los astrocitos. Y ahí, en esa imagen que tienen ustedes, pues están representados tres astrocitos, que son estas células azules que están viendo aquí. Y esto que están viendo es un capilato sanguíneo. Y ven ustedes la glucosa, que es el combustible fundamental del organismo. La glucosa atraviesa la barrera hematoencefálica del astrocito. Es como está la flecha que indica que está pasando. Pero fíjate cómo va por dentro del astrocito, con las prolongaciones del astrocito. Entonces, un astrocito con otro se pueden comunicar por uniones permeables, como esas que ven ustedes que hay en las sinapsis eléctricas, como las que hay en el músculo cardíaco, como las que hay en el músculo liso, ¿verdad? Por uniones permeables va pasando la glucosa, viajando por todo eso ahí, hasta llegar aquí, a donde está el neurona, ¿verdad? Iones también pueden intercambiarse a través de estas conexiones astrocíticas. Entonces, esta es una real barrera de protección y de nutrición que tiene el sistema nervioso central. Esta barrera hematoencefálica ahí, conjuntamente con estos astrocitos, pues van a permitir que se produzcan estas funciones de protección del sistema nervioso central, ¿verdad? Aquí también señalaba también un flujo de potasio, a veces flujo de otros iones también, entre astrocitos y neuronas, entre astrocitos y vasos sanguíneos, en fin, hay muchas actividades de este tipo interviniendo la barrera hematoencefálica de los astrocitos.
pasamos a hablar de los oligodendrocitos, aquellos que dan flaps a varias fibras que pasan por al lado, donde se enrosca la membrana, dándole una vaina de mielina. Esto es una lámina con hemacoxilina y eosina. Las láminas de hemacoxilina y eosina, pues, uno es muy difícil poder ver. Uno lo que ve básicamente son esos núcleos. Estos núcleos que se ven aquí son núcleos de oligodendrocitos. Entonces, estos oligodendrocitos tienen pocas prolongaciones, pero cada prolongación se enrolla, ¿verdad?, su membrana a varias vueltas en torno a una fibra nerviosa del sistema nervioso central, dándole vaina de mielina. Lo que la chica esta, Loira, me preguntaba acerca de la enfermedad esclerosis múltiple, es que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, donde se produce un ataque a la mielina del sistema nervioso central. Entonces, todas estas fibras que van discurriendo por aquí, subiendo, bajando por la sustancia blanda, ¿verdad?, pues sufren un ataque inmunológico, ¿verdad?, donde se va destruyendo precisamente la mielina que estas células, estos flaps de membrana, que se enroscan y varias capas de esos flaps de membrana forman la mielina. La mielina está formada por lipoproteínas que tienen las membranas de estas células, ¿verdad? Y entonces el ataque inmunológico es contra antígenos que tiene la mielina y los va destruyendo. Entonces es como si el cable va perdiendo su vaina de mielina. Por ejemplo, aquí lo habíamos mostrado en esta diapositiva, ¿verdad? Aquí tiene un oligodendrocito dándole flaps a distintas fibras, son flaps de mielina. Esa mielina se va perdiendo, esta mielina se va desapareciendo y va quedando desnudo a la fibra, y al quedar desnudo pues se bloquea la conducción nerviosa. Estos son oligodendrocitos que están entre fibras que pueden estar aquí, en este cordón de sustancia blanca, en este otro, ¿verdad? Y están dándole vaina de mielina a estas fibras. Aquí tiene una microscopía electrónica de barrio donde se ven oligodendrocitos, ¿verdad?, que con sus fibras, con sus membranas, están tratando de hacer esto mismo sobre todas estas fibras que están pasando por aquí abajo. Están brindando vaina de mielina a esa fibra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si aquí, por ejemplo, lo podemos tener el oligodendrocito, vean cómo este oligodendrocito, él mismo le da un flap de mielina, que eso quiere decir que la membrana del oligodendrocito da muchas vueltas, ¿ves? Aquí tienen un corte para que vean, son muchas vueltas, y todas esas lipoproteínas que tiene la membrana del oligodendrocito forman la mielina, que es como un aislante, es como el aislante de los cables eléctricos. Cuando usted tiene un cable eléctrico que está pegado, ahí mismo ocurre un cortocircuito y se interrumpe la corriente. Pues aquí igual, en la esclerosis múltiple va a ocurrir eso. Cuando hay una vía mielinizada, o oligodendrocito, que se pierde la mielina, pues ahí mismo se interrumpe el impulso nervioso y lo pasa, y aparecen disfunciones de acuerdo a la vía que ha afectado. Aparecen disfunciones, trastornos de equilibrio, trastornos motores, trastornos sensitivos, montones de cosas que pueden aparecer. Aquí tenemos otro oligodendrocito, le da un flap a esta fibra, se está enrollando, le da otro flap a esta otra fibra, y todas estas capas, deben que hay varias rayitas ahí. Cada rayita esa es una capa de membrana que está adosada sobre la otra, porque eso se va enrollando, formando un verdadero rollo, ¿verdad?, aislante. Solamente va a haber algunos pequeñitos espacios entre un rollito de esto y otro rollito de esto, que se llaman nodos de Ramsey, que están desnudos, que no tienen ahí cubierta mielina, ¿verdad? Pero así, nada más. Todo el resto de la fibra está por parches bien cubierta, bien aislada, por flaps de distintos oligodendrocitos que van completando a todo lo largo de la fibra, van completando esa vaina de mielina, ¿verdad? Aquí tienen una microscopía electrónica de esta fibra cortada, lo mismo, pero visto con microscopía electrónica. Este sería el axón y este sería la mielina, que diga la célula de los oligodendrocitos. Entonces, professor, ¿sí? a doença ELA, qual a diferença da... La ELA. ELA, isso. La ELA es la esclerosis lateral amiotrófica. La ELA no tiene que ver nada con la mielina.
La ELA es una enfermedad de la mononeurona. Es una enfermedad donde van muriendo las motoneuronas de las astas anteriores de la pared espinal y de los núcleos motores de los pares craneales. ¿Verdad? Y se va produciendo atrofia muscular, y el trastorno motor, el paciente queda incapacitado. No es una enfermedad de la mielina. ¿Ves? Bueno, volviendo aquí, este señor que está aquí fue un discípulo de Cajal, don Pío Río Ortega, ¿verdad? Don Pío Río Ortega fue el que descubrió otra guía del sistema nervioso, que es la única guía del sistema nervioso que no deriva de las paredes del tubo neural, porque todas estas guías que ven ustedes, el apetrocito, el enterocito, todos derivan de las paredes, capas germinativas del tubo neural, como vimos ahorita en aquel cuadro que yo les mostré. Sin embargo, esta guía, que es el macrófago, ¿saben lo que es un macrófago, verdad? Es el macrófago del sistema nervioso central. Este macrófago del sistema nervioso central, que es la microglia o microglia, ¿verdad? La descubrió don Pío Río Ortega, que fue discípulo eminente de Cajal. Él fue el que descubrió eso, y es el origen de esta célula no es del ectodermo, como en el caso de las otras glías y de las neuronas, que todas derivan del tubo neural que deriva del ectodermo. Estas son células mesodérmicas que entran al sistema nervioso desde el mesodermo, que es la capa intermedia del embrión. ¿De acuerdo? Entonces, es la única célula en el sistema nervioso que no es ectodérmica. Bueno, son macrófagos. Tienen esta característica, son pequeñitas y tienen algunas prolongaciones que emiten serbopos y fagocitan. Por ejemplo, cuando hay una lesión en el sistema nervioso, que mueren algunas neuronas, pues los restos que quedan de tissues de esa neurona son fagocitados y eliminados. Si entra una bacteria, ¿verdad? También esta granina fagocita. Es el fagocito que defiende al sistema nervioso, ¿verdad? La microglía. Se lo describió Río Ortega en 1920, ¿verdad? Y creo, si mal no recuerdo, fue porque Río Ortega después se fue de España. Él estaba en España con Cajal, que no de Cajal, que aprendió con Cajal muchas cosas, pero él después se fue de España y se estableció en Argentina. Y creo que fue ahí en Argentina donde él, finalmente con estudios que hizo, descubrió que esta célula, la glía, se llama microglia, pues no era una célula del sistema, o sea, de la capa ectodérmica, sino era la única célula del sistema nervioso central que derivaba del mesodermo. Y era el macrófago, el macrófago del sistema nervioso central. Pues bien, en el sistema nervioso periférico, porque todo esto que hemos hablado ahora es el sistema nervioso central. Todas esas células las vamos a encontrar aquí, en el sistema nervioso central, en la sustancia blanca, los oligodendrocitos, los astrocitos van a estar aquí, también en ese gris, allá arriba en el cerebro, la sustancia blanca, la sustancia gris. Pero en el sistema nervioso periférico, esta parte, el sistema nervioso periférico, también hay glías. Y entonces las glías que hay en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. ¿Han oído hablar de eso? Las células de Schwann. Las células de Schwann son células que llevan la vaina de mielina a las fibras del sistema nervioso. Por ejemplo, esto representa una motoneurona normal, ¿verdad? Con su acción que vaya a parar al músculo. Y entonces, aquí hay una célula de Schwann que se enrola, una sola célula de Schwann, una sola por segmento, una sola célula bien enrollada, otra. No es como los oligodendrocitos, que un oligodendrocito le daba un flap a una fibra que pasaba por al lado, le daba otro flap a otra fibra que pasaba por al lado, le daba a varias flaps individuales. Aquí es una sola célula de Schwann sobre la fibra y muchas células de Schwann una detrás de otras, dando la vaina de mielina. Y entonces estas células de Schwann se enrollan, dan vueltas concéntricas y forman esta capa que está aquí. Cada rayita de esa que ven ustedes ahí es una capa de membrana de células de Schwann. Y las glicoproteínas que tienen constituyen la mielina. Esta mielina, ¿verdad? Esta vaina de mielina deja entre una célula
célula de Schwann y otra deja un espacio muy pequeñito de la axón que está desnudo, como ocurría también con la oligohidroxito en el sistema nervioso central. Y ese espacio que está desnudo se llama nodo de Ranvier. También se llama así, nodo de Ranvier. Entre una célula de Schwann y otra. Entonces, esta vaina de mielina es importantísima para que las fibras conduzcan a gran velocidad. Por ejemplo, las motoneuronas que tenemos en las asas anteriores de la médula espinal que llevan los músculos, que van por los nervios hacia los músculos, esas tienen una vaina de mielina gruesa, las más gruesas que hay, y transmiten a una velocidad de 60, 50, 60 y pico, 70 metros por segundo, la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Y es gracias a la vaina de mielina esta que tiene y los nodos de Ranvier que quedan desnudos entre una célula y otra. Esta zona, desnudo aquí, se llama nodo de Ranvier, y la zona que está cubriendo la célula de Schwann, ¿verdad?, entre un nodo de Ranvier y otro nodo de Ranvier, se llama internodo. Internodo es el sitio donde está enrollada la célula de Schwann. Y los espacios que quedan entre una célula de Schwann y la otra, donde está desnudo el axón, es lo que se llama nodo de Ranvier. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo la célula de Schwann se enrolla alrededor del axón para, con sus capas, brindarle la vaina de mielina a la célula. ¿Okay? Cómo se van enrollando, ven cómo van apareciendo capas de membrana celular, capas de membrana celular, capas. Este es el núcleo de la célula, y este es el axón. Esta es una célula gruesamente mielinizada, una fibra gruesamente mielinizada que hace de capa de mielina. O sea, de vaina de mielina tiene. Hay fibras que tienen una vaina de mielina muy gruesa como esa, como son las motoneuronas, que son las que lo tienen. Hay algunas otras fibras que no tienen tan gruesa la vaina de mielina, es más medianita. Hay algunas que tienen una vaina de mielina muy delgadita. Hay fibras que no tienen vaina de mielina ninguna. Esas fibras se llaman fibras anferinas. Las fibras mielinitas pueden tener vaina gruesa, vaina mediana, vaina fina. Y las fibras que no tienen vaina de mielina se llaman fibras amielinas. Esas conducen muy lentamente comparado con estas, ¿no? Porque conducen a 3 metros por segundo, a 0,5 a 2 metros por segundo, pero comparativamente con una fibra gruesamente mielinizada que puede conducir a 70, 60 metros por segundo, pues obviamente una que conduzca a 3 metros por segundo, menos de 3 metros por segundo, es de conducción lenta. Pero bueno, sí. ¿Y dónde podemos encontrar estas fibras amielínicas? Amielínicas las vamos a encontrar por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo. Vamos a tener muchas fibras del sistema nervioso autónomo que son amielínicas. Motoneuronas, ya hablaremos de las motoneuronas porque hasta ahora he hablado de las motoneuronas de las anteriores, que son motoneuronas somáticas que llevan músculos estriados. Pero vamos a tener motoneuronas también viscerales, que lo que hacen es inervar el músculo liso de los vasos sanguíneos, el músculo liso del tubo digestivo, las que inervan al nódulo sinusal. Ahí va a haber fibras que no van a tener mielina, van a tener una célula de Schwann, pero que no le va a dar muchas vueltas. Una célula de Schwann no va a ser así, le va a dar una vasita nada más y ya. No a enrollarse como esta. Entonces, bueno, como decíamos, la mielina de estas células de Schwann, forman la sustancia blanca, los oligohidrocitos del sistema nervioso central forman la sustancia blanca del sistema nervioso central y le permiten a la fibra esta conducir a nivel del sistema nervioso central a grandes velocidades. Y las células de Schwann no forman la vaina de mielina del sistema nervioso periférico que le permite a estas células conducir a grandes velocidades, ¿verdad? Hay muchas enfermedades, neuropatías periféricas como el Guillain-Barré, donde se ataca la vaina de mielina de Schwann. Se van perdiendo la vaina de mielina de la célula de Schwann y entonces las fibras motoras, por ejemplo, se bloquean y por eso una persona que desarrolla un Guillain-Barré se queda paralizada. Y entonces, poco a poco, las células de Schwann se van recuperando del ataque, empiezan a remielinizar y con fisioterapia se acelera este proceso y entonces se puede volver a reinervar el músculo otra vez y pueden aparecer los movimientos de nuevo. Entonces, ahí comentamos algo relacionado con esto. Cuando ocurre una enfermedad mielinizante como la esclerosis múltiple, el problema no va a ser el
central. Porque la esclerosis múltiple que ella me preguntaba es una enfermedad desmielinizante pero del sistema nervioso central. El Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso periférico, lo que ataca es a la célula de Schwann, ¿verdad? Y en la esclerosis múltiple lo que se ataca es el oligodendrocito. Também a perda de dignidade, ela vai diminuindo com a idade, uma determinada região das pernas. No necesariamente, puede, por supuesto puede ser, pero sobre todo si con la edad van apareciendo enfermedades, sí. Normalmente cuando la persona va envejeciendo, van disminuyendo la capacidad funcional de muchos sistemas. Por ejemplo, los riñones, uno nace con 1 millón de nefrones. ¿Saben lo que son las nefronas? ¿No? En cada riñón. Bueno, a medida que va avanzando la edad, pues va disminuyendo eso. Hasta un 35% de nefronas pues puede tener perfecta funcionalidad. Una persona de edad puede llegar, sin enfermedad, puede llegar a tener más del 35% de las nefronas disfuncionales, pero bueno, ya van disminuyendo, ¿verdad? Y ancianos, muy ancianos, pues puede ser que aunque no tengan enfermedad, si tienen enfermedad, peor todavía, pero si no tienen enfermedad, porque sus nefronas vayan disminuyendo y pueden tener problemas, ¿verdad? Con medicamentos que se eliminan por el riñón y problemas de esa índole. Este ejemplo es un ejemplo para dar a notar de que el envejecimiento pues va limitando las capacidades funcionales de los sistemas, igual que va limitando la capacidad funcional cardíaca, de los vasos sanguíneos. Bueno, los nervios periféricos también puede ocurrir, pero no una enfermedad desmielinizante. Puede ser que la persona de edad desarrolle una enfermedad desmielinizante periférica, ¿verdad? La esclerosis múltiple, la del sistema nervioso central, es más frecuente en personas jóvenes, pero la enfermedad desmielinizante del sistema nervioso periférico a cualquier edad, desde niños hasta ancianos, adultos, jóvenes, cualquiera. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a ver algunos aspectos relacionados con las fibras nerviosas o prolongaciones axónicas de las neuronas. Ya que estamos hablando de las neuronas, vamos a hablar de las fibras nerviosas o prolongaciones axónicas de las neuronas, ¿verdad? Entonces, estas prolongaciones axónicas, pues algunas de ellas pueden, como ya dijimos, recorrer distancias muy grandes. Les puse el ejemplo de una motoneurona que va a inervar un músculo dorsiflexor dorsiflexores del pie, pues van a estar localizadas más o menos a nivel del segmento lumbar 5 y van a tener un recorrido larguísimo, unas fibras muy largas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener que estas prolongaciones de citoplasma neuronal en los axones va a permitir que el sistema nervioso pueda transmitir a través de ellas señales. Son los cables conductores que permiten transmitir señales hacia la periferia o de la periferia hacia el centro del sistema nervioso central. Son los cables conductores, las fibras nerviosas, ¿verdad? Entonces, estas señales que viajan a lo largo de ¿cómo se llama? Estas fibras viajan en algo que ustedes van a usar por un fenómeno, una corriente bioeléctrica que se llama potencial de acción. ¿Ya? No nos vamos a meter en eso ahora para no demorar, pero bueno, ya para que ustedes se vayan familiarizando. Y estas buenas de definir y estas cosas que tienen ustedes para que estos potenciales de acción se puedan transmitir a gran velocidad. Entonces, bueno, tenemos que, por ejemplo, una neurona como esa que yo vamos a ver aquí, una motoneurona, con su axón y su vaina la cadena de terminación en el cuerpo de la neurona va a estar en el sistema nervioso central y el axón va a salir del sistema nervioso central hacia el músculo, por tanto a través del sistema nervioso periférico. Esta fibra va a estar en el sistema nervioso periférico. Entonces vamos a ver cómo clasificamos estas fibras nerviosas. Bueno, las fibras nerviosas también, como son las dendritas, son fibras nerviosas también. Hay dendritas muy largas. Hay dendritas muy largas. Vean ustedes. La única dendrita que estas neuronas sensitivas tienen. Físico. Imagínense ustedes. El dedo gordo del pie. La planta, parte de la planta, digamos, usted siente ahí, cualquier cosa, usted se toca, eso tiene que viajar por una dendrita, subir y llegar hasta el segmento S1 de la médula espinal. Todo ese camino es la dendrita en el sistema nervioso periférico hasta que entra al sistema nervioso central.
Pero entonces es una distancia considerable. Y eso es citoplasma de la neurona rodeado por una vaina de mielina, ¿verdad? Entonces, hay dendritas también muy largas. Entonces, por eso, entre las fibras nerviosas podemos tener dendritas y el cilindro eje de coaxión. Las dendritas ya sabemos que la mayor parte de las neuronas, como esta que está aquí, como esta que está aquí, están ahí. Se arborizan, se ramifican y están ahí alrededor del cuerpo de la neurona. Otras, como las de las neuronas sensitivas, sí salen del sistema nervioso central para conducir información que viene del sistema de la periferia hacia el sistema nervioso central. Pero otras tantas están ramificadas así como esas, ahí alrededor, cerquita del cuerpo de la neurona. Entonces, estas expansiones citoplasmáticas tienen también toda una serie de vamos a decir, de estructuras fibrilares proteicas, se llaman neurofibrilas, que le dan, precisamente para tener esa forma en el espacio y esa distribución y no hacerse una masa fofa y toda, pues tienen que tener un esqueleto, y ese esqueleto lo dan una serie de neurofibrillas que van a entrar aquí y que le dan esa estructura a las neuronas. Precisamente la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, una de las cosas que se ataca es la proteína neurofibrilar de las dendritas, y las neuronas van perdiendo, se va degenerando eso, se va fragmentando y destruyendo las dendritas y van muriendo las neuronas. Pero bueno, las dendritas van a tener esas neurofibrillas. Aquí también vamos a tener una serie de neurotúbulos también que van a estar en el axón y que van a darle sostén a la acción y le van a permitir transportar cosas a través de esos neurotúbulos, ¿verdad? Entonces, la dendrita, como dijimos, su función es transmitir impulsos centrípetos, celulíticos, que se acercan a la célula, y el axón, su función es transmitir impulsos en este sentido. Cosa esta que había dicho Cajal, ya a principios de este siglo, inclusive a finales del siglo XIX, ya con sus investigaciones ya había llegado a esa conclusión: la organización dinámica de la neurona, que los impulsos se transmiten en ese sentido. Bueno, vamos a tener que neuronas sensitivas, como esta que están en el ganglio de la pared posterior, las neuronas IT, pues van a tener una única dendrita, que es la que va a conducir impulsos hacia el sistema nervioso central, hasta aquí, y después para allá sigue el axón. Otras, aquí tienes otras neuronas de ese tipo, tiene una dendrita periférica que conduce los impulsos hasta aquí, y después el axón conduce el impulso hacia el sistema nervioso central. Esas son fibras. La palabra dendrita, la palabra dendrita, viene del vocablo griego dendron, que significa árbol. Y como vieron ustedes, en la mayor parte de las neuronas, las dendritas, pues realmente son muy parecidas a las ramas de un árbol. Ya ven ustedes ahí otra microfotografía de dendritas de neuronas, que es lo más parecido a la ramificación de un árbol frondoso. Por eso tiene el nombre para que te bien puesto, ¿verdad? Porque eso es lo que parece. Entonces, bueno, como decíamos, las dendritas van a estar formadas por haces de neurofibrillas. No sé si aquí pueden ver ustedes, están más cerca, pueden ver como una línea, que son neurofibrillas que forman el esqueleto. Eso permite que esa expansión citoplasmática tenga esa posición en el espacio y no se derrumbe, sino esa neurofibrilla, pues son el citoesqueleto de las dendritas de la neurona. Entonces, vamos a tener eso, las dendritas, como ya conocen ustedes, tienen esas espinas o gémulas, ¿verdad? Que es para que tenga una acción aquí y haga contacto con todas esas espinitas, ¿verdad? Que tienen los modelos de neuronas con sus dendritas, sus árboles dendríticos, hay cantidad de gémulas o espinas para hacer sinapsis. Bien, fíjense en esta neurona, esta es una dendrita de una neurona del Purkinje, de esas que parecen una ananas, ¿verdad? Miren ustedes qué cantidad de espinas. ¿Y qué quiere decir estas espinitas o gémulas? Que por ahí pasan acciones que van a entrar en contacto con esa zona. Por lo tanto, por ahí van a recibir estímulos esas dendritas. O sea, una sola neurona de esa del Purkinje recibe una cantidad de estímulos por todas las fibras que pasan entrando en contacto con esas espinitas enormes, ¿verdad? Entonces, y estas espinitas, pues,
envainadas por mielina, ¿verdad? Estas dendritas arborizantes, ¿verdad? A no ser que sea una dendrita como esta. El tipo de neurona, esta sí. Esta dendrita que sale del sistema que viene desde la periferia o todo el sistema nervioso periférico, esta sí va a tener vaina de mielina por células de Schwann. Pero las dendritas de estas neuronas que están aquí adentro, esos árboles dendríticos están sin cubierta mielina, no tienen cubierta mielina, están desnudidas así, solamente están en contacto con las membranas de los astrocitos, que le están protegiendo entre los vasos sanguíneos y las neuronas, están los astrocitos con sus prolongaciones para dar un estuche protector contra cualquier sustancia extraña que pueda poderles hacer daño. En las neuronas sensitivas, como dijimos, como esta del ganglion raíz posterior, pues sabemos que tienen una sola prolongación, por eso se llaman neuronas monopolares y que después se dividen así, como si fuera una letra T. Una parte es la dendrita, la otra parte es el axón. Desde el punto de vista histológico, son indistinguibles, ¿verdad? Ustedes examinen histológicamente cómo está constituido el detalle, una dendrita de una neurona como esta y un axón, y son exactamente iguales, no hay diferencia estructural ninguna. Sin embargo, estas se comportan transmitiendo impulsos en este sentido y este otro se comporta transmitiendo impulsos en este otro sentido. Nunca vas a encontrar que la dendrita manda impulsos para allá y el axón manda impulsos para acá. Entonces, van a tener esas características. El axón, aquí tienen esta neurona, muy bien en sus prolongaciones dendríticas y se ve el axón. El axón es aislado. Toda neurona va a tener un axón exclusivo, o varios axones, un solo axón. Es una prolongación un poco más fina, cilíndrica, es uniforme en toda su extensión, puede tener a veces que salgan así en ángulos rectos algunas colaterales axónicas, que eran aquellas que decía Colli, que se demostraban cuando vamos a hablar del curso y que no era cierto, pueden tener algunas colaterales que parten en ángulo recto, pero generalmente son delgados, cilíndricos y algunos pueden tener extensión muy larga, como estos ejemplos que les he puesto. Se llama axón o cilindro recto. Y, lógicamente, son para transmitir impulso en sentido celulítico, alejándose del soma de las neuronas. Entonces, aquellos axones que transmiten impulso a grandes velocidades es porque tienen vaina de mielina. En el sistema nervioso periférico, estoy hablando, es porque tienen vaina de mielina de células de Schwann y los axones que van discurriendo por el sistema nervioso central, van discurriendo por aquí, que transmiten rápido también es porque tienen vaina de mielina aportada por oligodendrocitos. Acuérdense que los oligodendrocitos son los que aportan la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Las células de Schwann son las que aportan la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Okay? Ahí viene un axón del sistema nervioso periférico, esta neurona envuelto por una célula de Schwann. Mira cuántas vueltas ha dado esa célula de Schwann y este es el axón. Estos son los neurotúbulos que tienen adentro esa estructura del axón. Y cada rayita azulita de esta es una capa de la membrana de la célula de Schwann. Una célula de Schwann formando un internodo, este es un nodo de Ranvier, los nodos de Ranvier, todos esos son células de Schwann que están enrollados. Fíjense ustedes que es toda una extensión en vaina a lo largo de la fibra. Y aquí está visto esto mismo en microscopía electrónica. Cada línea oscura de esa es precisamente una capa de la membrana de la célula de Schwann. Y esto que está aquí es el núcleo de la célula de Schwann. Y todo esto es la vaina de mielina. La vaina de mielina bastante gruesa, Aquí, bueno, una fibra nerviosa vital deshilachada vista en el microscopio de luz, pueden ver entonces un nodo de Ranvier. Aquí tiene una vaina de mielina de una célula de Schwann. Aquí la otra célula de Schwann al lado. Esto sería un internodo, otro internodo y aquí un nodo de Ranvier. Ya verán ustedes por el estudio de fisiología, imagino que te van a explicar eso, que los impulsos nerviosos se transmiten de un nodo de Ranvier al otro nodo de Ranvier. De un nodo de Ranvier al otro nodo de Ranvier. Por eso viajan tan rápido. Son muy importantes esos nodos de Ranvier.
Entonces, bueno, exactamente, los potenciales de acción, lo que me dice decir, claro, porque no me he metido yo ahora en los potenciales de acción mucho, para no complicarle mucho esto, pero bueno, sí, aquí, por ejemplo, para que se genere un potencial de acción que se transmite, se tiene que ir abriendo a lo largo de la membrana de la acción canales de sodio, aquí entra el sodio y polariza la membrana. Pero en estas fibras que tienen vaina de mielina, donde único vamos a encontrar canales de sodio adentro. Y entonces, por ejemplo, cuando llega el potencial de acción aquí, se abre canales de sodio, entra sodio, el sodio viaja como una corriente hasta aquí, y cuando llega aquí, despolariza la membrana, entra más sodio y así se va produciendo. Es como si fuera saltando de un nodo de ranguía a otro el impulso nervioso, y por eso ahorra mucho tiempo y mucha energía. Y por eso, mientras más gruesa la vaina, mejor va a ser la velocidad de conducción. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, me preguntaban ahorita que si había fibras que no tenían vaina de mielina, ¿verdad? Como dice aquí, en el sistema nervioso periférico, no todos los axones tienen vaina de mielina. Por ejemplo, los axones de las células que están en los ganglios autonómicos, los ganglios simpáticos o parasimpáticos, pues son generalmente fibras amielínicas. Fibras amielínicas, ¿verdad? No poseen vaina de mielina, ¿verdad? Ahí no quiere decir que no tengan célula de Schwann, tienen una célula de Schwann, pero la célula de Schwann, en vez de enrollarse, la célula de Schwann lo que hace es que le da un abrazo breve y ya. No le produce muchas capas. Entonces, no conduce muy rápido por eso, porque no tiene un aislamiento importante, ¿verdad? Esas fibras que no tienen vaina de mielina, son amielínicas, se llaman así, fibras de remango, se llaman así, fibras grises de remango. Entonces, resumiendo entonces todo esto que hemos visto hasta ahí, se puede decir que atendiendo a la presencia o ausencia de vainas de células de Schwann, las fibras nerviosas se pueden clasificar en tres grupos. Sin vaina de Schwann, sin vaina de Schwann, que son fibras presentes en el sistema nervioso central y que después sin salir de la sustancia gris. Por ejemplo, esta neuronita que está aquí, que comunica con esta motoneurona, entre esta neurona frente y esta otra, esta no tiene vaina de Schwann. Ahora, las que tienen que llevar un ascenso o un descenso largo a lo largo del sistema nervioso central, cosa, del sistema nervioso, ya esas generalmente tienen que adquirir vaina, por lo menos una vaina de Schwann, no vaina de mielina, vaina de Schwann. Hay fibras con vaina de Schwann, que son las fibras que presentan el sistema nervioso periférico, y cada uno de esos grupos puede ser dividido en dos. Fibras sin vaina de Schwann del neuroeje divisibles en fibras blancas mielínicas, fibras grises o desnudas mielínicas, fibras con vaina de Schwann de los troncos nerviosos y fibras blancas mielínicas y fibras grises de remango, que son las amielínicas. Por ejemplo, aquí recordar que aquellas fibras axonales que ascienden o descienden por la sustancia blanca de la médula espinal, ¿verdad? A todo lo largo del sistema nervioso central, ¿verdad? Van a presentar todas vainas de mielina otorgadas por los oligodendrocitos, ¿verdad? Y que entre un segmento y otro vamos a tener los nodos de Ranguilla. Eso habíamos visto. Aquí, por ejemplo, estamos presentándole una fibra mielínica periférica, como la que está rodeando a una fibra del sistema nervioso periférico, y vean ustedes que es una célula de Schwann que da muchas vueltas alrededor del axón. Aquí estamos presentándole en el sistema nervioso periférico también una fibra amielínica. Estas fibras son varias fibras amielínicas. Y ven ustedes como esto azul, todo esto es el núcleo de una célula de Schwann. Y ven ustedes como esta célula de Schwann le da un breve abrazo a esta fibra, a esta otra, a esta y a esta. No le hace así. Entonces, esas fibras no tienen envoltura mielítica porque no tienen varias capas de membrana de Schwann alrededor de ellas. Son fibras amielínicas de construcción lenta. Casi siempre son fibras simpáticas del sistema nervioso simpático y parasimpático, que son amielínicas. También hay fibras que transmiten dolor desde el sistema nervioso periférico, que son así mismos. Por ejemplo, ese dolor, hay un tipo de dolor que es el dolor superficial, que le llaman,
Por ejemplo, si yo te pincho con un alfiler, te pincho ahí el dedo, tú sientes, aunque tú no estés viendo, tú sientes el dolor y sin mirar tú sabes qué parte de tu mano y qué dedo y qué sector de tu dedo fue el que se pinchó. Y además es una sensación aguda, muy aguda. Bueno, esas fibras sí tienen una vaina de mielina delgadita. Ese es un dolor, un tipo de dolor que se llama dolor superficial. Pero hay otro tipo de dolor como el que se produce cuando hay un caimbre. Un caimbre, o cuando alguien por una broma pesada te hace así, te mete un pellizco aquí en el trapecio, de ese dolor que empieza poco a poco y va aumentando, ese tipo de dolor se llama dolor profundo, es transmitido por fibras amielínicas, como esa que está ahí. Por eso tarda más. Por eso tarda más en esa latencia. Esa característica, un dolor profundo que no es tan rápido ni tan localizable. El dolor profundo también el dolor que se produce en las vísceras. Usted puede tener un dolor de barriga, pero usted no sabe si lo que le está doliendo es un sector del duodeno o un asa del yeyuno o del ilion o del colon. Más o menos puede imaginarse, pero no hay manera de saber eso categóricamente, como saber cuando viene un dolor de un pinchazo de aquí o de aquí. Porque otra característica, el dolor visceral generalmente va por fibras amielínicas. Ese tipo, dolor profundo, de carácter visceral, que tiene esa característica. Sin embargo, el dolor somático, como este que acabo de decir de los pinchazos, un dolor superficial, sí va por fibras mielínicas, lo que no son tampoco fibras muy de una vaina de mielina muy gruesa, una vaina de mielina finita, pero bueno, vaina de mielina, por eso va más rápido el impulso. Aquí, por ejemplo, tiene una fibra amielínica en desarrollo, hasta que termina de completarse el desarrollo de ella. Y aquí tienes una fibra mielínica totalmente desarrollada, desde qué clase de vaina de mielina tiene, que empezó el enrollado ese que vimos en la animación, empezó aquí, a hacerse así, hasta que termina varias capas. Estas son fibras que transmiten rápido, estas transmiten leche. Bueno, la vaina de mielina y la velocidad de conducción del impulso nervioso de la fibra, pues, como dice, mientras más gruesa la vaina de mielina, más rápido conduce la fibra. Mientras más delgadita es, menos rápido conduce. Si no tiene vaina de mielina, solamente tiene la célula de Schwann, una fibra de remaje, sin que se enrolle, como la que encontramos ahí, pues esas fibras conducen lento. No son fibras de conducción rápida. Mientras más gruesa la vaina de mielina, sí, ahí sí vamos a tener conducción rápida. Y entonces es una manera de clasificarlas, ¿verdad? Fibras amielínicas, las más gruesas son las alfa, como las que tienen los axones de las motoneuronas que van al músculo. Se conduce, mira, hasta 100, 120 metros por segundo. ¿De qué velocidad? Unas vainas de mielina enormes, gruesas. Como neuronas alfa, son estas que están aquí en la sala de recreo, tienen vainas de mielina así. Hay fibras beta, cuya vaina de mielina es menos gruesa. A veces puede tener más o menos un grosor semejante, 20 micras aproximadamente, pero conducen a una velocidad de 60 metros por segundo, no tan rápido. Hay otras fibras que conducen un poquito más lento, las fibras gamma conducen a 40 metros por segundo y las fibras delta que conducen a 25 metros por segundo. Hay fibras beta, amielínicas, esas sí no tienen vaina de mielina ninguna. Y esas son de 3 micras nada más. Y el grueso de la fibra como tal, que conducen a 10 metros por segundo. Las fibras C amielínicas, que son las que transmiten dolor. Esas tienen menos de 3 micras de grosor del axón, y son fibras sensitivas que proceden de terminaciones libres de dolor y de receptores externos. Transmiten a 3 metros por segundo, son las que más lentamente conducen dolor de tipo visceral, como ese que les hablé hace unos momentos. Bueno, todas estas fibras cuando viajan por el sistema nervioso periférico, en un tronco nervioso, ya sea el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio sea el nervio ciático, que sea. En el sistema nervioso periférico, todo ese montón de axones y de dendritas sensitivas que van viajando, formando fibras nerviosas mejor, fibras nerviosas sensitivas, eso no va suelto ahí, eso tiene que ir ajustado, eso tiene que ir en un sostén. Entonces vamos a tener un aparato, un esqueleto conectivo en el tronco nervioso, que seguramente ustedes deben haber hablado de oncología, ¿verdad?
axón, tenga mielina o no tenga mielina, va a tener una manga adicional, digamos que este es un axón con mielina, digamos, vaina de mielina, ok. Entonces, cada fibra va a tener una especie de manga conectiva, muy delgadita, que se llama endoneurio, un tubo endoneural. Por dentro de esa manga va toda la fibra hasta su destino, ¿cierto? Entonces, varias fibras de esas que están rodeadas por el endoneurio van a formar un haz, un fascículo, y esto va a estar rodeado por otro tejido conectivo que se llama perineurio. Entonces, este perineurio va a abrazar a muchas fibras con su endoneurio, cada uno, ¿verdad? Entonces, después vamos a encontrar. ¿Cómo? Después, siempre con entonces, vamos a tener aquí que cada fibra con su vaina endoneural van a estar rodeadas formando un fascículo, ¿verdad? Que es el perineurio. Y después vamos a tener que este tejido un poquito más grueso, que abraza a todos los bases esos, es el epineurio, ¿verdad? Entonces, ese es el esqueleto conectivo de un tronco nervioso, ¿verdad? Un tronco nervioso que tiene estas características, ¿verdad? Aquí tienen coloraciones de un haz, o sea, de un corte de un nervio periférico, donde están viendo que esto está teñido de prieto, es mielina, es una coloración para mielina, ¿verdad? Estas, ¿ven? Aquí hay vainas de mielina muy gruesas, vainas de mielina muy finitas, vainas de mielina más pequeñitas, y estos espacios que están vacíos aquí están ocupados por fibras que no se ven porque no tienen vainas de mielina. Esa es una coloración que nada más que revela aquellas fibras que tienen vaina de mielina en el nervio, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tienen. Y esto es una microfotografía electrónica de un haz, de un fascículo, de un nervio. Y cada tubito de esto que están viendo aquí, esto es como un tubito, eso es un tubo endoneural. Por ahí va un axón hacia su destino. Por eso cuando hay regeneración, una lesión de un nervio, ¿verdad? El nervio que se va regenerando, el cabo proximal de la neurona va a irse regenerando, tiene que encontrar su tubo endoneural en el cabo distal para poder llegar de nuevo hasta su destino, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes como en esta fotografía está muy buena porque uno se puede dar cuenta como cada axón, cada fibra nerviosa en el sistema nervioso periférico va por dentro de un tubo de tejido conectivo, que es el endoneurio. Y lógicamente este tejido que están viendo por aquí es el perineurio. Entonces, claro, esta otra membrana que está envolviendo a varios haces de esas es el epineurio, el tejido conectivo del sistema nervioso periférico. Eso es una cosa importante que quería que vean aquí los tubos endoneuronales, mejor todavía. Por ahí van los axones con las vainas de mielina. Por aquí va un axón con su vaina de mielina. Hasta su destino, hasta su destino.